Hola amigos, bienvenidos al seminario de Mariología. Dios tiene un cofre precioso en el que ha guardado todas sus joyas, incluso a su Hijo Divino. Ese cofre es María Santísima. Bienvenidos a este seminario, al cual quiero invitarte a que saques un tiempito, un cuadernito y un espacio para aquellas verdades que debemos de aprender en nuestra vida cristiana sobre la Santísima Virgen María. Desde la Arquidiócesis de Cali, quien les habla el catequista Álvaro Osa Bolívar, yo mi apostolado en la Renovación Católica en el Espíritu Santo. Y estamos pues en esta edición año 2022. Bienvenidos. El objetivo que tenemos en el seminario de Mariología, o sea, lo que nosotros debemos de alcanzar al concluir este seminario, es los elementos fundamentales de la Mariología católica para reconocer el papel trascendental que juega la Virgen María en nuestra vida cristiana, que emergen desde la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. Entonces, la Sagrada Escritura, la Biblia como tal, la fuente, la palabra de Dios, la tradición con T mayúscula, que significa la enseñanza de los apóstoles que se ha dado durante tantos siglos y es la doctrina de Cristo Jesús a su iglesia, y el magisterio frente a aquellas verdades cuando se ha consolidado una verdad y que se constituye dogmáticamente en la iglesia. Entonces es el magisterio en pleno, todos los obispos del mundo entero participando en estas verdades como ha sido el Concilio Vaticano II. Entonces nos vamos a tener esas tres fuentes para descubrir esos elementos fundamentales que nos van a enseñar, nos va a ilustrar el curso sobre ese papel que juega la Santísima Virgen María en nuestra vida cristiana. Ahora veamos la justificación, o sea, por qué, como se dice en palabras latinas, dedicarle tiempo, darle un poquito de corriente a esto. Primero que todo es madurar la fe cristiana católica sobre la devoción a la Santísima Virgen María. Pero entonces justifiquemos el porqué. La iglesia tiene unos documentos a través ella habla para todo el pueblo de Dios, tanto para el clero, quiere decir los que son ministros consagrados, para los laicos que somos consagrados, entregados pues a la verdad de Cristo en la doctrina en la Iglesia Católica. Y ella habla a través de unos documentos. Aquí tenemos uno que dice la Constitución dogmática sobre la Iglesia, la Lumen Gentium. En el numeral 65 dice, abro comillas, la Santísima Virgen y la Iglesia, cierro comillas, menciona que, abro comillas, mientras la Iglesia ha alcanzado en la Santísima Virgen María la perfección, en virtud de la cual no tiene mancha ni arruga. Entonces aquí vale la pena leer por un momento dado lo que quiere decir ese texto de Efesios capítulo 5, voy a las Sagradas Escrituras, Efesios 5, versículo 27, y dice la Escritura, para presentársela a sí mismo con una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa y perfecta. Entonces, la perfección se ha alcanzado en María. Entonces, esa perfección de servicio, de entrega, de donación, de sus virtudes, de su dignidad moral, todos esos aspectos en los que hay que profundizar en la Santísima Virgen María, que va a acompañar nuestra vida cristiana y por eso está esa devoción a ella. Entonces, aquí ya la iglesia nos está diciendo que la iglesia, que somos tú, soy yo,
los apóstoles. Debemos, a través de la Santísima Virgen María, ir alcanzando esas virtudes para presentar esa iglesia, como dice en la carta a los Efesios capítulo 5 versículo 27, sin mancha, sin arruga, ni nada parecido, sino santa y perfecta. Entonces los fieles, dice en la diapositiva, sigan la bolita, los fieles luchan todavía por crecer en santidad, venciendo enteramente al pecado. Y por eso levantan sus ojos a María, que resplandece como modelo de virtudes para toda la comunidad de los elegidos. ¿Qué debemos entonces? Profundizar en la economía de la salvación del mundo, donde María de Nazaret es parte esencial e indispensable de ella, de la salvación. Y reconocer en el misterio de la redención con Él y bajo Él, Jesucristo, con la gracia de Dios omnipotente, estará la presencia del Espíritu Santo, y la voluntad salvífica de Dios. Entonces, vamos a profundizar, pero en la economía de la salvación del mundo. O sea, Dios ha obrado a través de los siglos y esa acción de Dios para con el mundo, salvarlo. Donde María de Nazaret es parte esencial de esa economía de salvación y es indispensable. Y entonces hay que reconocer el misterio de la redención con Él, con Cristo, el misterio de la redención bajo Él. Él es el que la estableció, la colocó, la vivió, la impuso para que nosotros entendiéramos la acción de Dios a través de Él, con la gracia del Dios omnipotente, o sea, esa presencia del Espíritu Santo, su poder absoluto en todo lo que se manifiesta. Entonces, la voluntad salvífica de Dios. Debemos de profundizar en la economía de la salvación y en el misterio de la redención con Él. La Iglesia, meditando piadosamente sobre la Virgen María y contemplándola, a la luz del Verbo hecho carne, llena de reverencia, entre más a fondo en el soberano misterio de la encarnación y se asemeja cada día más a su esposo. Entonces, aquí la Iglesia nos está enseñando que todo está en torno a la encarnación del Verbo hecho hombre, como lo dice San Juan 1:1, y que ella se va asemejando cada día más, ¿cierto? La iglesia, es la esposa de Cristo, se va asemejando cada día más a ella, a través de esa acción de la Santísima Virgen María en su diario vivir, desde sus realidades, desde sus virtudes, desde su dignidad de conciencia que nos revela María, como lo vamos a ir profundizando. Una idea central teológica nos la va a presentar Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21, donde está haciendo un contexto de que, abro comillas, si por Adán y Eva entró el pecado y la muerte, como dice en Romanos 5, 12 al 21, por Jesús y María Santísima entró la vida por Jesús, la salvación por Jesús, pero ella hace partícipe de esa vida, de esa salvación, en la cual se restablece la nueva relación con Dios. Por eso debemos despejar unos conceptos.
si la iglesia, como decía antes, debe de alcanzar, nosotros como cristianos católicos no tenemos a veces unos conceptos claros. Vamos a despejar unos conceptos que es la economía de la salvación y la redención por Jesucristo. Y nos apoyamos en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1066 hasta el 1068. 1066, 1067, 1068. Trabajemos entonces el concepto de qué es la economía de la salvación. Ojalá tomen nota en un cuadernito y esto lo de memorizar, lo de tener presente para poder entender esa relación con todos los experiencia de fe que transmite las Sagradas Escrituras, el Magisterio y la tradición de la Iglesia. Pero esto es una verdad que está implícita en la parte de las Sagradas Escrituras. ¿Qué es la economía de la salvación? Es el misterio de Cristo revelado y realizado en la historia de la humanidad. Es el misterio de Cristo revelado y realizado en la historia de la humanidad. Nos apoyamos entonces en el catecismo. Vamos al numeral 1066 y entonces va a decir: en la celebración del misterio cristiano, esta es la razón de ser de la liturgia, en el símbolo de la fe, la Iglesia confiesa el misterio de la Santísima Trinidad y su designio benevolente. Efesios capítulo 1, versículo 9. ¿Qué dice en las Sagradas Escrituras? Voy a leerlo. 1:9. Dice: y nos ha hecho conocer el designio secreto de su voluntad. Él en su bondad se había propuesto realizar en Cristo este designio. O sea que Dios se quiere revelar y se revela en la persona de Cristo. Pero la máxima revelación de Dios es la persona de Cristo Jesús. Entonces, es un designio benevolente de Dios. ¿De dónde nace Dios? ¿Quién se inventó Dios? No, Dios por su infinita compasión decidió revelarse a sí mismo a través de su criatura amada, ¿cierto? El ser humano, a través de la persona de Jesús. Verdadero Dios, verdadero. Sobre todo la creación, el Padre realiza el misterio de su voluntad, dando a su Hijo amado y al Espíritu Santo para la salvación del mundo y para la gloria de su nombre. O sea que Dios mismo ve que la humanidad estaba distante de Dios, como fue lo que nos dijo Romanos 5, ese tratado teológico de Pablo, de que por Adán y Eva entraron el pecado y la muerte. Entonces había una relación de que el ser humano estaba como condenado eternamente a no tener esa comunión con Dios. Entonces, ¿Dios qué hace? Se revela en la persona de Cristo como un designio benevolente, como un designio de la Trinidad, por eso lo está diciendo la Iglesia y lo está profesando como una verdad en el catecismo, donde está diciendo que este es el misterio de su voluntad. Entonces, el Padre realiza el misterio de su voluntad dando a su Hijo amado y al Espíritu Santo para la salvación del mundo y para la gloria de su nombre. Y tal es el misterio de Cristo. Entonces viene, dice Efesios capítulo 3, versículo 4, dice: al leerlo puedan darse cuenta de que conozco este designio secreto realizado en Cristo. Conozco este designio realizado en Cristo Jesús. Entonces, he revelado y realizado esa historia según un plan, una disposición sabiamente ordenada que San Pablo llama la economía del misterio. Mire, Efesios capítulo 3, versículo 9. Y me ha encargado hacerle ver a todos cuál es la realización de este designio que Dios
creador de todas las cosas, había mantenido en secreto desde la eternidad. Entonces, por eso se dice la celebración del misterio, de ese misterio cristiano, ya fue revelado en la persona de Cristo Jesús. Y San Pablo entonces lo va a llamar la economía del misterio. O sea, lo que explicaba antes, si la humanidad estaba eternamente condenada a no conocer de Dios por Adán y Eva, la manera simbólica en que presenta las Sagradas Escrituras, entonces por Jesús se va a realizar ese plan divino. Pero Jesús es la máxima revelación de Dios y es la plenitud de Dios. Entonces, ¿dónde se formó esa plenitud de Dios? En el vientre purísimo de María. Entonces empieza a aparecer la coprotagonista de este acción de economía de salvación para que la humanidad no quedara perdida. Entonces Dios decide revelarse y a través de ese encuentro personal que va teniendo con la Santísima Virgen María, para que el verbo de Dios se haga carne. Entonces, San Pablo a esto lo va a llamar la disposición sabiamente ordenada como economía del misterio. Y sigo en la diapositiva, y que la tradición patrística, cuando dice patrística, brevemente cuento históricamente, sabemos que estaba la iglesia de Alejandría, de Éfeso, la de Roma, y en todo este contexto de iglesias surgían unas verdades, que por eso va a tener fundamento los concilios. A partir de aquí, la iglesia le va a llamar a esta economía de la salvación la economía del verbo. O sea, la palabra de Dios manifestándose, el logo de Dios encarnándose para mostrarnos ese camino de salvación para que no quedemos eternamente condenados por causa del pecado, por causa de la soberbia presentada desde Adán y Eva. Y también le dan el otro nombre, la tradición patrística, que son los padres de la iglesia, quiere decir aquellos hombres que desde las iglesias que nombré anteriormente han luchado por esas verdades, San Ignacio, siglos primeros de la iglesia, y se vienen los diferentes padres defendiendo aquellas verdades sobre la doctrina en Cristo Jesús. Esta patrística defiende esa verdad, pero la empieza a reconocer como la economía de la salvación. Entonces, por eso el concepto anterior, que es la economía de la salvación, es el misterio de Cristo. Es el misterio de Cristo, pero es el misterio que ha sido revelado. Veamos ahora entonces el concepto de qué es la redención por Jesucristo. Es el misterio pascual de su bienaventurada pasión, de su resurrección de entre los muertos y su gloriosa ascensión. Por este misterio, abro comillas, con su muerte destruyó nuestra muerte y con su resurrección restauró nuestra vida. Hasta allí vemos que la redención de Cristo es vencer el mal, vencer la muerte y resucitar a una nueva vida. Entonces, esa es la propuesta para todo el que crea en Cristo Jesús. Vivir la redención por Jesucristo, ser consciente de que debo de morir. Jesucristo ya murió por mí, pero que Él me muestra el camino, que Él me muestra esa verdad y entonces me va llevando a vivir esa relación con Dios, de liberarme y de sanarme, y voy siendo feliz todos los días. Entonces, sobre la redención de Cristo, apoyémonos en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1067. Cristo el Señor realizó esta obra de la redención humana y de la perfecta glorificación de Dios, preparada por las maravillas que Dios hizo en el pueblo de la antigua alianza, principalmente por el misterio pascual de su bienaventurada pasión, de su resurrección entre los muertos y de su gloriosa ascensión. Por este misterio
con su muerte destruyó nuestra muerte y con su resurrección restauró nuestra vida. Pues del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de toda la Iglesia. La Sacrosanctum Concilio en el numeral 5 habla sobre esta verdad y la profundiza. Por eso, en la liturgia la Iglesia celebra principalmente el misterio pascual por el que Cristo ha obrado la obra de nuestra salvación. Entonces, de aquí está la economía de la salvación, cuando dice que la redención por Cristo es que por su muerte destruyó nuestra muerte y con su resurrección restauró nuestra vida. Entonces, por los méritos de Jesús, por los actos de Jesús, que si yo los reconozco, me va dando ese cambio, esa vida, esa liberación, esa vida nueva, y entonces voy caminando como nueva criatura frente al Señor. Entonces ahí ese concepto lo sacamos desde el Catecismo de la Iglesia Católica. Ya en el numeral 1068 va a decir que el misterio de Cristo, lo que la Iglesia anuncia y celebra en su liturgia a fin de que los fieles vivan de él y den testimonio del mismo en el mundo. Dice, en efecto, la liturgia por medio de la cual se ejerce la obra de nuestra redención. Si yo celebro el culto, si yo voy a la Eucaristía, estoy viviendo meramente por asistir, ya estoy viviendo, estoy obrando la redención, aceptando, ejerciendo la redención de Cristo Jesús en mi vida. Entonces dice, en efecto, la liturgia por medio de la cual se ejerce la obra de nuestra redención, sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía, contribuye mucho a que los fieles en su vida expresen y manifiesten a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza genuina de la verdadera iglesia. Entonces, si usted dice ser iglesia, si usted dice ser católico es ser un hombre y una mujer que expresan la manifestación de Cristo en su vida. Y una de esas es reconocer la redención que Cristo hace en nuestra vida. Y la hacemos y tomamos conciencia y la perfeccionamos todos los días viviendo la Eucaristía. Entonces, la redención de Cristo tiene esa profundidad. Y las dos se van a ir relacionando con la acción que interviene dentro del plan de salvación de Dios, la Santísima Virgen María. Vale la pena entonces, ¿qué es la economía de la salvación? ¿Y qué es la resurrección por Jesucristo? Volver a ver un poquito el video, pero que nos quede claro a nosotros que la economía de la salvación, que nos quede claro a nosotros qué es la redención por Jesucristo. Porque teniendo estos dos puntos claros, vamos a aceptar y a reconocer esas verdades sobre la devoción a la Santísima Virgen María. Bienvenidos entonces al seminario de Mariología. Entramos con estos dos conceptos para que podamos tener un proceso de conocimiento de la persona extraordinaria de la Santísima Virgen María. Bienvenidos. Y para los que estén interesados de pronto en adquirir algún material, les dejo este número de WhatsApp y que estén interesados para hacerles comunión con la comunidad para adquirir el material. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios les continúe bendiciendo. Estaremos atentos al tema número 1 que vamos a ver en Mariología.